que vamos a tener es a don Severo Ochoa, que tampoco es nada malo, es un premio Nobel español 1959 y un hombre que hizo unas aportaciones extraordinarias. Es de una pequeña ciudad costera llamada Luarca, a la que además yo voy con frecuencia porque el Luarca, el equipo de baloncesto de Luarca está en la liga con donde está mi hijo, entonces vamos con frecuencia a jugar al Luarca, o vienen los de Luarca a jugar con nosotros, y es precioso, y es una peregrinación para escritores, científicos y gente interesada en la historia, subir al precioso, el cementerio de Luarca, que tiene unas vistas maravillosas al mar, y visitar pues la tumba de don Severo Ochoa, ¿no? Que allí nació y allí quiso que se le enterrara. Las enzimas, fundamentales para todos los procesos químicos de la vida, fueron el área de trabajo del último científico español que ha obtenido un premio Nobel en el terreno de las ciencias. Como uno de los dos premios Nobel de Medicina o Fisiología, junto con Santiago Ramón y Cajal, Severo Ochoa es uno de los nombres más conocidos de la ciencia española y de los pocos, si no el único, que ha sido objeto de una biopic o película sobre su vida. Nacido en 1905 en Luarca, Asturias, donde hoy reposan sus restos frente al mar, Ochoa se vio inspirado por la figura de Ramón y Cajal, primero para conseguir su doctorado en medicina en la Universidad de Madrid en 1929, pero sin intención de ejercer la medicina, sino como punto de partida para dedicarse a la investigación. La primera publicación científica de Ochoa data de ese año, exactamente, dedicada a la creatina, una sustancia que estimula el crecimiento de los músculos. El joven médico exploraba las fuentes de energía necesarias para la contracción de los músculos. Su trabajo sobre la bioquímica y la fisiología de los músculos continuó en Heidelberg, a donde fue como investigador en el laboratorio de Otto Fritz Meyerhoff en el Instituto Kaiser Wilhelm. El asturiano volvió a su universidad en 1931 como profesor para luego pasar 2 años trabajando en Londres, donde volvió su atención hacia el estudio de las enzimas. Una vez más volvió a Madrid en 1934, pero en 1936, debido al estallido de la Guerra Civil Española, sale definitivamente del país, primero regresando al laboratorio de Meyerhoff y después a Oxford. La Segunda Guerra Mundial finalmente lo empuja a dejar Europa para establecerse definitivamente en los Estados Unidos. Las enzimas que se convirtieron en la pasión de toda la vida de Severo Ochoa son grandes moléculas producidas por los seres vivos que funcionan como catalizadores, es decir, como mediadores que aceleran o posibilitan las reacciones químicas. 2 moléculas que puedan unirse o una molécula que pueda descomponerse necesitan una determinada cantidad de energía para llevar a cabo tales reacciones químicas. Un catalizador interviene para reducir la energía necesaria, facilitando la reacción química solo con su presencia, no se desgasta ni se agota. Un catalizador metálico, por ejemplo, es el platino del convertidor catalítico que reduce las emisiones dañinas de los motores de combustión interna en los automóviles de todos los caminos del mundo. Al quemarse el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y los hidrocarbonos, en presencia de una pequeña cantidad de platino, experimentan reacciones químicas que los convierten en sustancias no contaminantes: nitrógeno, oxígeno, agua y dióxido de carbono. El platino ni se desgasta ni se reduce en este proceso. Las enzimas hacen lo mismo, pero en los seres vivos. El ejemplo más común de enzimas utilizadas en toda cultura humana son las que tienen las levaduras y que se utilizan para fermentar pan, vino y cerveza, facilitando la conversión de los azúcares de distintos productos en alcoholes. Es fácil ver que las enzimas son uno de los principales componentes de la vida tal como la conocemos en nuestro mundo, ya que permiten sintetizar o crear materiales que necesitamos, por ejemplo, uniendo aminoácidos para crear proteínas o degradándolas, como al digerir las proteínas de nuestros alimentos, descomponiéndolas en aminoácidos que podemos utilizar, o bien produciendo energía para el funcionamiento mismo de cualquier organismo. Como ejemplo de algunas de las miles de enzimas que están activas en el cuerpo humano, tenemos a la sucrasa, que digiere azúcares complejas y almidones, las proteasas, que digieren las proteínas de las carnes, nueces, huevo y queso, o la lipasa, que descompone algunas grasas. La presencia o ausencia de algunas enzimas puede ser determinante en muchos procesos. Por ejemplo, las personas que son intolerantes a la lactosa no pueden crear la enzima llamada precisamente lactasa y por tanto no pueden digerir este azúcar comúnmente presente en la leche.
El trabajo de Severo Ochoa lo llevó a aislar una enzima procedente de una bacteria con la que consiguió crear ácido ribonucleico sintético por primera vez en la historia, un logro que abrió muchas puertas para la investigación genética. En un principio se creyó que esta enzima era la ARN polimerasa, que es necesaria para producir copias o transcripciones en ARN utilizando el ADN como plantilla. El estudio relatando sus trabajos se publicó en 1955. Por entonces, un científico que había sido su alumno, Arthur Kornberg, consiguió igualmente producir ácido desoxirribonucleico sintético. El trabajo de ambos permitió entender cómo se forman las moléculas de ADN y ARN a partir de moléculas más pequeñas. Fue por eso que en 1959 se les informó que se les concedía el Premio Nobel de Medicina o Fisiología por sus descubrimientos del mecanismo en las síntesis biológicas del ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico. En 1960 se descubrió que esa enzima no era realmente ARN polimerasa, sino que tenía el nombre de polinucleótido fosforilasa y que en el interior de la célula no era la responsable de la transcripción del ARN, aunque podía crear moléculas de ARN fuera de la célula. Mientras que las investigaciones lograron identificar a la ARN polimerasa. Pero esto no significaba demérito alguno al trabajo del asturiano. La enzima descubierta y desarrollada por Ochoa fue utilizada posteriormente para crear diversos tipos de ARN sintético que colaboraron de modo decisivo a descifrar el código genético. Mientras tanto, el científico español se había unido al Colegio Universitario de Medicina de Nueva York, en el que permaneció como director del Departamento de Bioquímica hasta su jubilación en 1974. La jubilación, sin embargo, no detuvo su trabajo. Entre 1974 y 1985 fue investigador del Instituto Roche de Biología Molecular en Nueva Jersey. En 1975, además, al término de la dictadura franquista, volvió al fin a España, donde celebró sus 70 años de edad con una memorable reunión de científicos y artistas que culminó en Figueras, en la casa de Salvador Dalí. Finalmente, a partir de 1985, fungió como asesor de política científica y volvió a dar clases, ahora en la Universidad Autónoma de Madrid, donde siguió trabajando hasta su muerte por neumonía a los 88 años de edad en 1993. El nombre de Severo Ochoa es común en los callejeros de toda España, en calles, avenidas, plazas y bulevares. También llevan su nombre escuelas de todos los niveles y centros de investigación, además de varios premios, uno de ellos concedido por la fundación que legó a España, y al menos 5 estatuas o monumentos en el CSIC y la Universidad Complutense de Madrid, el campus de Canto Blanco de la Universidad Autónoma de Madrid, el Hospital Clínico Universitario de Salamanca, en Gijón y, por supuesto, en su natal Luarca. Pues esa es la historia de Severo Ochoa. Espero que les haya gustado, espero que les haya interesado. No conocemos a todos los premios Nobel que deberíamos conocer.